Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a este ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo de la revista Llegás que propone surfear la ola de la pandemia para sumergirnos en el mundo de la danza a través de charlas con las artistas y los y las trabajadoras de este arte para ponernos a todos en ese momento de reflexión sobre qué cosas son esenciales y saber que aunque la salud, tener un techo, alimento y un trabajo son muy importantes, la cultura también es una actividad esencial porque hace a la historia y al sentir de los pueblos en todos los territorios. Hoy la vamos a tener de invitada a Florencia Gleiser, que es bailarina, es coreógrafa, eh, que desde el 2007 planteó un formato de creación llamado formato living que reunía en un mismo espacio a un bailarino, bailarina y un músico o música para crear espontáneamente, improvisar ahí en conjunto y compartir esa frescura que tienen las improvisaciones y la composición instantánea. También colabora junto con su pareja, Rodrigo Gómez, el multiinstrumentista del proyecto Gómez Casa, un proyecto que sostienen ambos junto a otros artistas con música, danza, una puesta en escena que investiga y cruza lenguajes audiovisuales, plásticos, recursos lumínicos y un montón de delirios más que ella nos va a contar ahora que la tengamos acá charlando. Hola, bien, acá la tenemos a Florencia Gleiser, bienvenida, como te estaba diciendo recién, te presenté y hablé un poco sobre dos cosas que me resultan interesantes de tu laburo. Uno, esa propuesta de formato living, y otro, esto de Proyecto Gómez Casa, Planeta Gómez, que bueno, que son dos cosas que a mí me interesaría como que te explayes un poco. Pero antes contanos cómo estás, qué onda la pandemia, cómo es trabajar así y bueno, y llevar la vida, ¿no? Eh, ja, bueno, llevar la vida como todo es así, como se va pudiendo, ¿no? Pero yo tratando de adaptarme, de readaptarme, de no quedarme con todo lo que no puedo hacer, sino tratando de armar y de aprovechar este momento para abrir e investigar las plataformas, los lugares, los espacios donde sí se puede accionar, como tratando de enfocarme más en eso que en lo que no puedo. Así que sí, por un lado eso, trabajando bastante online, que por suerte se armó y se armó hermoso y aunque no sea lo mismo que el cuerpo presente, obviamente, igual hay algo muy hermoso, doy clase online y me hace muy bien reencontrarme con todos mis alumnos, así que sigue siendo un espacio para mí también de encuentro y de curación casi, realmente, un lugar muy, muy necesario. Además de que estamos todos con los cuerpos hechos bolsa, ¿no? Así que aunque no se pueda de modo presencial, de alguna forma algo hay que hacer. Y también trabajando en lo creativo también, es algo que yo necesito, que me da salud hacerlo, que es algo que necesito, entonces también, por suerte, con el grupo con el que estábamos trabajando, en la última obra, en el último proyecto que estoy dirigiendo, que habíamos hecho, el último proyecto se llama Cyborg, Viaje Electrónico, que igual tiene muchas mutaciones, tiene otro nombre que todavía no se estrenó, como otra vertiente, otra modalidad online de ese proyecto que se llama Tecnopozo, y con todo el grupo de gente que veníamos trabajando, vinimos sosteniendo los ensayos, por suerte, desde el comienzo de la pandemia, vía Zoom, cosa que para mí es súper valiosa, para mí es un montón, ¿no? En un momento donde las emociones,
la atención, conservar la atención es muy difícil, ¿no? Hay mucha más dispersión, bueno, cada uno atravesado por su situación personal, así que para mí es súper valioso con todo el grupo con el que venimos trabajando, poder sostener eso, y ahora, bueno, ya con ganas de estrenar. Sí, habíamos hecho en modo presencial una función en Galpón Fase de Cyborg, y teníamos fechas para este año que obviamente se cancelaron. Pero, y bueno, entonces readaptándonos, empezando a buscar cómo podíamos sacarle el jugo, la temática de la obra trabajaba, ¿no? Justamente sobre la virtualidad y el mundo material, digamos, el mundo material y el mundo virtual, y cómo en nuestras vidas vamos y venimos constantemente de uno a otro, cómo estamos en los dos al mismo tiempo también, y cómo nos afecta y cómo nos interpela todo ese paralelismo de mundos. Lo veníamos trabajando desde el mundo material, de alguna forma, y ahora cruzamos la frontera para trabajarlo desde este otro lado, y es súper interesante. Así que por suerte tratando de sacarle el jugo lo más posible. Bien, contame un poco, porque yo no sé si hay un vínculo, pero a mí se me hace vínculo entre lo que fue ese formato living, que era como una exploración que convocaba a un músico, música y un bailarín o bailarina a crear, ahí a componer un poco en vivo, ¿no? Y de eso a un laburo que vos hiciste, Aniquilar a la Niña, donde es vos sola bailando, laburando con un músico, que es Gómez, y de ahí a lo que es Proyecto Gómez Casa, y como un viaje, ¿no? ¿Cómo era la idea de formato living? Si le podés contarla un poco más, y a donde llegó ahora Proyecto Gómez, ¿qué es? Formato living es un ciclo que arrancó en 2007, que la idea era armar duplas de un bailarín y un músico, bailarina música, que se juntaran en un set de 20 minutos aproximadamente a improvisar. No había ninguna temática impuesta, no había nada más que respetar, que fueran una y une, y que no pudiera cruzarse nadie más. Ni alguien de visuales, ni que no fuera, que siempre fueran una y una. Así de básico. Arrancó en un bar, arrancó en el bar Virasoro, allá en la calle Guatemala, en Palermo, y arrancó de la necesidad en ese momento, en el 2007, no había tantos espacios de improvisación. Como el trabajo cotidiano estaba más vinculado con estar 1 o 2 años acobachada armando obra, y recién ahí salir a la cancha, ¿no? Y yo tenía la necesidad de ese diálogo con la gente también, y de ponerse en juego en escena, que no es lo mismo que en el ensayo, porque decantan otras fichas también, esa necesidad hay un saber en ese hacer, ya en vínculo con los demás, que no ocurre cuando estás en ensayo. Entonces necesitaba, en el Zoom aparecen siempre las mascotas, necesitaba yo personalmente tener ese espacio. Y en ese momento, bueno, con Gómez, casualmente a veces nos juntábamos a improvisar, y también tenía muchos y muchas amigas músicas y por ejemplo muchas del jazz que estaban muy acostumbradas, ¿no? Che, me salió mañana una fecha en tal lugar, entonces ¿por qué no nos juntamos? Como esa dinámica, que yo decía, me interesa que ocurra esa dinámica. Y entonces, bueno, así surgió Formato Living en ese bar, en Bar Virasoro, que lo que hacíamos era re chiquito el bar, corríamos mesas y sillas, quedaba un cuadradito chiquitito, que por eso también era Formato Living, ¿no? Que era como yo estaba acostumbrada desde chiquitita
a relacionarme con la danza, en el espacio que tenía, en el hall de mi departamento, en el que vivía con mi familia, o en el living, en el cuadrado de la alfombra, o en donde fuere, ahí siempre era, pero siempre un lugar se encontraba para bailar. Entonces era mi lugar más habitual para encontrarme con el movimiento. Y también la improvisación me era muy habitual desde chiquita, porque era mi modo de vincularme con el movimiento y con la música. Entonces, bueno, para mí formato living era como mi modo de la vida, llevarlo ya cruzándome con un música en vivo, que eso sí, ya era un plus que de chica no tenía, que es hermoso. Y así armamos, digamos, el ciclo siempre eran 2 duplas invitadas, y el primer año Gómez y yo fuimos la dupla residente. Un par de veces por mes, depende del año, fue una vez por mes, o todos los domingos de un mes. Duró muchos años, así que fue cambiando la modalidad, pero siempre eran 2 duplas, y nosotros, los primeros años, después nosotros dejamos de ser dupla residente, pero hemos estado en sótanos, hemos estado en un espacio de amigues que era hermoso, que era el Departamento Único, que era un lugar clandestino en Palermo, que era un sótano, que pasaban cosas increíbles, en parques, festivales, bueno, en distintos lugares hemos estado. Y hemos estado mucho tiempo en las fiestas sintomáticas, que eran unas fiestas que organizábamos colectivamente con Gómez y con mucha otra gente, que eran fiestas donde tocaban 2 o 3 bandas, donde había 2 duplas de formato living, donde había cine expandido con Super 8, alguien proyectando Super 8 más alguien improvisando en música. A veces había lecturas, a veces había alguna perfo más del lado del teatro, pero muchas disciplinas ahí mezclándose, también un caldo de cultivo hermoso. Bueno, y ahí, por ejemplo, siempre al final de la noche tocaba Proyecto Gómez Casa. Y por un lado, de ahí ya se relaciona Proyecto Gómez Casa y formato living, que en esas fiestas también estaban el colectivo de iluminación Fluxlian, que son quienes hacen las luces de Proyecto Gómez, y con quienes yo también he hecho algunas obras, intervenciones, y con ellos y con otras bailarinas estamos trabajando en Cyborg. Entonces siempre es como, ahí, de ese caldo de cultivo salió mucho. Y entonces, ya sé, de formato living de todo ese año, donde con Gómez fuimos dupla residente, generamos mucho material, además de mucho código entre nosotros. Entonces después de eso derivó eso, cruzado con muchas ideas que yo tenía de obra, tuvimos mucho material para hacer Aniquilar a la Niña. Digamos, mucho de lo que fuimos probando y testeando en formato living decantó en lo que fue el material de Aniquilar a la Niña. Sí, Aniquilar a la Niña, que fue mi primera obra formal, digamos, estrenada profesionalmente, por ponerle, o sea, siempre, toda mi vida inventé, pero digamos que esa fue la primera profesional estrenada. En esa decantaron muchas cosas que en mí venían, no sé, textos que yo tenía. Aniquilar a la Niña viene de un texto que yo tenía escrito, más ideas que tenía, más el material que veníamos trabajando con Gómez, como muchos universos que venían dando vuelta, terminaron decantando en esa obra. Sí, y después de ahí, esa obra la vi, estaba buenísima. Después de ahí, veo que se van se terminan creando una especie de obra, de espectáculo total, ¿no? Donde interviene la luz, la danza, la música, y lo que hicieron en el IMPA, por ejemplo, ¿no? Que fue como una intervención del espacio, porque ahí trabajaron también con Pichón Balinú. También, ¿No? sí. ¿Cómo era?
Ese fue, Proyecto Gómez Casa siempre fue muy performático en sus presentaciones, en sus shows. Los Fluxian, que es este colectivo de iluminación experimental, viene trabajando con Proyecto Gómez hace muchos años, y eso ya abrió una exploración, ya tenían ciertas perfos, Gómez mismo, cómo se plantaban ciertas cosas que hacían el escenario, los vestuarios, todo venía trabajando de ese lado. Bueno, y también siempre muy en vinculación con el movimiento, al principio con pequeñas intervenciones en algunos shows, o cierta idea para montarla con los músicos que estaban en escena, hasta que finalmente se armó como un grupo de bailarinas, que somos las 808 más estable, que estamos, o sea, se armó una compañía gigante que somos como 17 personas, somos 3 bailarinas, más, hemos sido 5, depende del espacio, en el IMPA creo que fuimos 5 de hecho, más los músicos, más iluminadora de pila, que es la iluminadora de consola, más los Fluxian, que son los iluminadores con artefactos que inventan ellos, más a veces Carpa, que es VJ, depende del espacio, porque no siempre da para toda la compañía, ¿no? Pero también venimos trabajando hace mucho, cruzándonos en distintos proyectos y confluyendo en Proyecto Gómez Casa, que el IMPA sí fue una experiencia súper interesante. Colaboró Pichón Baldinú para ayudarnos también a una mirada externa, a coordinar un poco ese monstruo, y a que decante, digamos, todo lo que ya veníamos trabajando, que decante un poco más. Y fue como un año de ensayos para ese show, que fue súper interesante, mucho trabajo, donde después también todo ese trabajo que decantó en ese show, sí, claro, que era entre las máquinas, fue en un espacio gigante. Después de eso ya todo ese trabajo, digamos, trajo sus mutaciones para otros espacios, ¿no? Entonces fue muy interesante todo lo que trabajamos. Sí, es como una experiencia, pienso en lo de la fábrica, ¿no? Es una experiencia como escénica y sensorial en donde parece que uno estuviera dentro de la historia, Sí, ¿no? Que te plantaste claro. en un escenario, ¿no? Sí, Y, totalmente. Eso veníamos ya desde el comienzo, digamos, siempre nos interesó bastante romper el espacio, ¿no? No quedarnos con ese lugar, que en los shows es más habitual aún que por ahí en lo performático, de escenario y público. Entonces siempre trabajamos bastante esa ruptura, y de hecho en lo que era Santos 4040, que después mutó a Dumont, ahí antes del IMPA ya habíamos hecho unas experiencias de show 3D, con tarimas, donde todo ocurría, no había un escenario grande, sino que todas eran pequeñas tarimas y toda la gente entremezclada en esas tarimas. Y siempre nos interesó mucho, digamos, esa dinámica y esa cercanía, donde, bueno, en el IMPA ya fue como a escala gigante. sí, y ahora, ¿cómo laburan? ¿Cómo están laburando todo eso en este formato? Y ahora está, bueno, Gómez, que no para, se lanzó ahí a explorar el YouTube al máximo, y armó casi un programa de televisión que se llama Planeta Gómez Casa, donde se programan distintos artistas. Planeta Gómez Casa iba a tener una fecha presencial en Dumont 4040 en marzo de este año, donde todos colectivamente estábamos programando a los artistas de ese festival. Bueno, ese festival se canceló obviamente,
la fecha era así, ahí nomás de que empezara la cuarentena. Y finalmente Go terminó decidiendo retomar esa idea para llevarla a las plataformas, lo cual también armó un club de suscriptores, está explorando mucho en esas plataformas. En el club de suscriptores que armó, por ejemplo, toda la compañía hacemos tutoriales para los suscriptores, como para hablar y también relacionarnos desde todas las disciplinas, intercambiar información y aportar lo que cada uno puede desde ahí. Y en Planotea Gómez Casa es algo más curatorial, donde sí hay distintas, además de Gómez como presentador, que es muy buen presentador, muy divertido, hay distintos artistas que que hay en cada programa, digamos. ¿Y cómo es convivir? O sea, estamos en pandemia, estamos todos encerrados y ustedes son una pareja creativa, que están ahí en ebullición, ¿o cómo es ese? Y ya si me hablas de convivir, se me aparecen los les chiques, ser maestra, ¿no? La pandemia trajo mucha mamá multitasking con toda, pero bueno, repartiendo, sí, pudiendo repartir y organizar, hay que organizarse mucho, ¿no? Hay que aprender a organizarse para estar en la casa y poder hacer todo, pero sí, cuando es algo grupal, la verdad que es como con cualquier grupo de personas. Zoom, muchísimo. Por periodos, sí hay algo, ¿no?, que vamos aprendiendo que cansa también la pantalla, entonces hay algo de poder economizar el tiempo de trabajo en la pantalla, poder ver cuánto tiempo vamos a estar trabajando a través de la pantalla, pero funciona, cuando hay ganas, lo logramos. Ahora, por ejemplo, con Cyborg, que estuvimos ensayando todo este tiempo, bueno, ahora decidimos, bueno, hagamos un parate para no desgastar esto que viene tan bien y veamos todo el material que ya generamos, empezamos una nueva etapa de trabajo entendiendo, bueno, con todo este material, ¿qué vamos a hacer? Trabajando ya sobre el material hecho en vez de ensayar 4 horas todos los jueves desde las 10 de la mañana, que ya sostenerlo hasta acá fue mucho. Entonces, bueno, que vaya pudiendo entender los procesos, ¿no? Sí. Y contame un poquito más de Cyborg. Empezaste a hablar al principio de eso y después nos fuimos para otro lado, pero tiene mucho de esta realidad, ¿no? Porque de este ida y vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que Tiene explora? mucho, sí, exploramos por un lado con Fluxlian, trabajamos mucho la vinculación del movimiento y la luz. Antes lo teníamos en otros trabajos, en otra obra anterior que se llamaba Nube Negra, y en distintas intervenciones que hicimos trabajábamos la luz, desde ellos operando sus artefactos y yo mezclándome o relacionándome con esa luz. En esta ocasión, por un lado, convocamos a 2 bailarinas, que son Agustina Chicola y Laila Melis, que bailan en el proyecto, y lo que quisimos es, generamos también, trabajamos con Eliana Guzmán, que es Cyborg, es su apodo, que ella hace indumentaria con electrónica. Entonces exploramos la luz desde el vestuario. Entonces tuvimos mucho tiempo el año pasado y el anterior de explorar el movimiento y esos trajes con luz. Un viaje hermoso. Exploramos mucho eso y nos interesaba también mucho la capacidad de la luz de construir espacios no materiales, que se puedan armar y desarmar en un segundo, ¿no? Escenografías virtuales casi. Porque los chicos trabajan con láseres y con distintas cosas donde arman paredes que
que se ven cuando hay humo, por ejemplo, y sacás, es una pared que podés poner y sacar casi como un holograma. Entonces trabajamos, exploramos mucho la construcción de espacios desde la luz, que nos parecía desde lo analógico como un lugar muy interesante para encontrar esa virtualidad con la que nos comunicamos. Entonces, trabajamos muchísimo ese híbrido, ¿no? De lo analógico, lo digital, lo material, lo virtual, y cómo todos nosotros, querramos o no, estamos empapados de todo eso y viajando de una cosa a la otra todo el tiempo. Y en el medio de eso, bueno, encontrarnos, seguir siendo nosotros. Entonces, alrededor de eso trabaja, explora la obra. Y Florencia, ¿vos qué es lo que te inspira para crearte? ¿Una idea, una imagen, algo que lees, la música? ¿Cuál es? Mira, yo creo, no es siempre lo mismo, por suerte. Sí soy muy visual, me gusta mucho el cine, me gusta explorar también desde ese lugar, y yo siento que cuando compongo me siento muy componiendo imagen, no solo movimiento. Si pienso en los cuerpos, pero en los cuerpos en cierto espacio plástico también, siempre lo pienso como un todo de algún modo. Y entonces sí, muchas veces es una imagen, pero no sé, en Nube Negra lo primero que me ocurrió fue un sueño, y en Aniquilar a la Niña lo primero que me ocurrió fue ir por la avenida Juan B. Justo y ver dos locales en alquiler, vacíos, simétricos, y decir, quiero hacer una intervención en ese espacio. Finalmente no hice en ese espacio, pero lo hice en otros locales, y finalmente sí terminé trabajando con operaciones geométricas, simetrías, etcétera, ¿no? Eso me parece también lo interesante en la creación, que una cosa es el punto de partida, pero después tal vez ese punto de partida no queda literal en el trabajo, pero el empezar a hacer es lo que va generando el meollo de la cuestión. Claro, claro. Pero sí soy muy visual. Y también de repente escucho músicas, y la música me importa mucho en la creación. La imagino también, al ir imaginando el transcurrir de una obra, una estructura, ciertos sonidos, o bueno, acá, no sé, me imagino más sonido de helicóptero súper grave, y después que venga algo que sea más un trap, y después me voy imaginando, soy de imaginar, sí, como, creo que en ese sentido es muy fílmico, casi que me imagino una película, de algún modo. Entonces, pudiste adaptar, digamos, para crear en un formato así audiovisual, como te sentís un poco más cómoda también. Mira, hay ideas de Cyborg que queríamos probar, que en el vivo eran muy difíciles, porque tenían que ver con cierta edición en vivo muy veloz, que también eran ideas que sacábamos de música, eso, no sé, yo estuve los últimos años escuchando mucho Kendrick Lamar, Tyler, como varios artistas que cuando componen mezclan muchos momentos diferentes en un solo tema de música. Había algo de eso, por ejemplo, que me interesaba y quería trabajar en Cyborg, y en vivo era realmente complejo. Entonces, en ese sentido hay muchas cosas que ahora es como, bueno, sí, en ese sentido mucho más como pez en el agua. Y también esta cuestión de la tecnología a mí siempre me interesó, ¿no? En cómo nos afecta, cómo nos vinculamos, en estética misma. Entonces, creo que sí, no me disgusta para nada tener un rato de explorar estas plataformas más audiovisuales. Me encantaría poder salir a pasear, poder trabajar afuera también de casa, etcétera, obviamente, pero lo audiovisual en sí me encanta, sí, sí. Sí. Bueno,
para ir cerrando, vamos a ver algo de Cyborg, ¿no? Sí. Acá después de la entrevista. Y para ir cerrando, ¿qué palabra te viene así de este momento? Ah, qué difícil palabra. Se me viene. O movimiento. O movimiento, si querés ponerle movimiento, no sé, como imagen. No, no sé si una palabra sola, se me vino de una sin pensar, la verdad que sí se me vino paciencia. Hay que tenerla, hay que tenerla. Y tratar de poder hacer lo que a uno le haga bien. Como encontrar el modo, encontrar el modo de bailar en el baño, no sé, de cantar en la ducha, de salir al balcón, salir a dar un correr a la vuelta manzana, pero no quedarse con todo lo que no se puede hacer, sino encontrar, creo que siempre hay un modo de hacer lo que a uno le haga bien, teniendo más o menos recursos, siempre está buenísimo que las condiciones sean buenas, pero digo, en cualquier condición creo que está bueno más allá de todo encontrar lo que nos haga bien. Claro, ir encontrando el camino, Sí. ¿no? Que sea... Sí, sí. A este... Sí, eso también nos va a dar claridad para después poder abrir otros espacios o decir lo que necesitemos decir, lo que fuere. ¿Y te imaginas algo respecto a las danzas futuras, por ejemplo? Yo creo, por un lado, me imagino que vamos a tener bastante, me parece que en ese sentido sí es bueno toda la exploración que está ocurriendo de las nuevas plataformas. Creo que es bueno, creo que puede, hasta para este medio que es tan independiente, que está tan precario, tan pocos recursos que tenemos, digo, aprender a saber cómo funcionan las plataformas y poder encontrar ahí un lugar donde hay un montón de recursos. Digo, hay mucho más recursos económicos en YouTube que en una sala para 30 personas. Entonces, no digo que no esté buenísimo hacer obra en los espacios, digo, yo también quiero volver a eso, pero digo, tal vez el medio de difusión y de sustento es mucho más, es interesante también de encontrarlo explorando estas plataformas. Más allá de lo estético, que a mí hay cosas que me interesan y que me parece que hay muchos recursos súper ricos para explorar, pero bueno, por ahí me parece que se nos abre una compuerta en todo este mundo que es interesante y de explorarlo y de poder encontrar qué nos sirve ahí, ¿no? Que nos puede aportar, sí. O de cómo podemos crecer ahí. Digo, está bien explorar, extrañar la sala donde me encuentro con el otro, que igual que existe una cosa no quiere decir que no tenga que estar la otra, ¿no? Yo creo que en el futuro van a poder convivir las dos, y por ahí vivimos más, sería maravilloso poder vivir más de YouTube de algún modo, que esperar un subsidio que no te alcanza ni para cubrir los costos de la obra, ni hablar para vivir. Digo, está bueno que se abran un montón de cosas, pero este es un lugar más y es interesante también, como para... Claro, vamos hacia el híbrido, ese mismo cyborg, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Bueno, Florencia, buenísimo haber compartido este momento, muchas gracias. Ahí vamos a ver un poco de tu producción y también a seguirlos, ¿no? A seguirlos y ver lo que van creando en conjunto con el Proyecto Gómez y Fluxian. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias por la invitación, hermoso espacio.
Yitzhak on the tack. Yitzhak on the tack. Yitzhak on the tack. Arasika ernstig om de koft. Ansinnekov mit en eigens opford. Alle eigens op eik. Onder eder ons rookt. En lijkots of momaik. It's an either on eik. On een eder on a tall. On a cedar kite, on a tall little kite, on a little either coffin mine. Wat die direct af aan het cirkel. On the left, iedere koffermond, on een rotzakkoff. On a rits, on a off minikili kijkt, on a kijkt slik het of slik.